Hola a todos. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estamos aquí con un tema muy especial que creo que todos van a encontrar muy útil. Bella, ¿cómo estás hoy? Hola Manuel, hola a todos los oyentes de Wow Spoken Spanish. Estoy muy bien, gracias. Y sí, el tema de hoy es algo que muchos de ustedes me han pedido. Vamos a hablar de las entrevistas de trabajo, específicamente de cómo presentarte cuando llegas a una entrevista por primera vez. Exactamente. Y miren, esto es algo muy importante. Imaginen que buscan trabajo en un país de habla hispana, o quizás tienen una empresa donde necesitan hablar español con sus jefes o compañeros. Hoy vamos a practicar esas frases juntos. Bella, ¿quieres que empecemos con una situación real? Sí, me parece perfecto. Vamos a hacer una pequeña escena. Yo voy a ser la entrevistadora, la persona que hace las preguntas, y Manuel va a ser el candidato, la persona que busca el trabajo. ¿Están listos, oyentes? Pongan atención porque después les vamos a preguntar qué aprendieron. Empecemos. Perfecto. Y oyentes, mientras escuchan intenten repetir las frases en voz alta. Eso les ayuda mucho a recordarlas. Bien, Bella. Comencemos la escena. Buenos días. Pase usted, por favor. Tome asiento. Gracias por venir hoy a nuestra empresa. Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Es un placer estar aquí. El placer es nuestro. Antes de comenzar, ¿podría presentarse, por favor? Nos gustaría saber un poco más sobre usted. Por supuesto. Me llamo Carlos García. Tengo 32 años y soy de Ciudad de México, aunque actualmente vivo aquí en Madrid desde hace 3 años. Soy licenciado en Administración de Empresas y tengo más de 6 años de experiencia trabajando en el sector financiero. Excelente. Muy bien. Ahora, oyentes, ¿notaron algo importante? Manuel usó frases muy específicas para presentarse. Primero dijo su nombre completo, luego mencionó su edad, después habló de dónde es y dónde vive ahora, y finalmente habló de su educación y experiencia. Esta es la estructura básica de una buena presentación en una entrevista de trabajo. Muy bien observado, Bella. Y quiero añadir algo más. Fíjense que en la presentación usé la palabra licenciado. En muchos países de habla hispana, esta palabra significa que alguien tiene un título universitario, lo que se llama grado en España. Es una palabra muy común en entrevistas formales. Exacto. Y también usaron usted en vez de tú. ¿Lo notaron, oyentes? En una entrevista de trabajo formal es muy importante usar usted para hablar con el entrevistador. Es una forma de mostrar respeto. Continuemos con la escena. Carlos, ¿qué lo motivó a aplicarse a este puesto en nuestra empresa? Bueno, he investigado mucho sobre su empresa y me parece que tienen una cultura de trabajo muy profesional y dinámica. Siempre he querido formar parte de un equipo que valore tanto la innovación como la responsabilidad. Además, el puesto que ofrecen se alinea perfectamente con mis habilidades y mis objetivos profesionales a largo plazo. Muy interesante. Ahora hagamos una pausa en la escena para hablar de lo que acaba de decir Manuel. Oyentes, ¿escucharon esa respuesta? Fue muy buena porque hizo tres cosas importantes. Primero, mencionó que investigó la empresa. Eso demuestra interés. Segundo, habló de los valores de la empresa. Y tercero, conectó sus propias habilidades con el trabajo. Esto es lo que los entrevistadores quieren escuchar. Completamente de acuerdo. Y una pequeña nota de vocabulario. La palabra puesto significa posición de trabajo o trabajo en este contexto. Así que cuando alguien dice el puesto que ofrecen, quiere decir el trabajo que están ofreciendo. Continuamos, Bella. Claro que sí. Carlos, cuénteme un poco sobre sus fortalezas. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Creo que una de mis mayores fortalezas es la capacidad de trabajar bien bajo presión. He manejado proyectos con plazos muy ajustados y siempre he logrado entregar resultados de calidad. También soy una persona muy organizada y me comunico bien tanto con mi equipo como con los clientes. Creo que la comunicación clara es fundamental en cualquier trabajo. Perfecto. Oyentes, ¿pudieron escuchar esas palabras clave? Fortalezas, puntos fuertes, bajo presión, plazos. Estas son palabras muy comunes en las entrevistas de trabajo. Y noten cómo Manuel no solo dijo cuáles son sus fortalezas, sino que también dio un ejemplo concreto.
Eso es muy importante. No basta con decir soy organizado. Hay que demostrar por qué con un ejemplo. Exacto. Y aquí hay una pregunta para ustedes, oyentes. Si tuvieran que describir una de sus fortalezas en español ahora mismo, ¿qué dirían? Déjenlo en los comentarios. Me encantaría leer sus respuestas. Bien, Bella, sigamos. Muy bien. Carlos, ¿y cuáles son sus áreas de mejora? ¿En qué cree que todavía necesita trabajar? Bueno, esta es siempre una pregunta difícil, porque nadie quiere hablar de sus debilidades en una entrevista. Pero creo que ser honesto es importante. Diría que a veces tiendo a ser demasiado perfeccionista. Quiero que todo salga bien, y eso a veces me toma más tiempo del necesario. Pero he aprendido a establecer prioridades y a trabajar de manera más eficiente sin perder la calidad. Excelente respuesta. Y oyentes, ¿lo vieron? Esta es una de las preguntas más famosas de las entrevistas de trabajo. ¿Cuáles son sus debilidades? La clave es ser honesto, pero también mostrar que ya estás trabajando para mejorar. Manuel mencionó el perfeccionismo, que es una debilidad que también suena como una fortaleza, y luego explicó cómo lo está manejando. Eso es muy inteligente. Sí, y quiero explicar una palabra importante. Perfeccionista. Esta palabra existe igual en inglés. Perfectionist. Una persona perfeccionista quiere que todo sea perfecto, sin errores. En una entrevista, es una respuesta aceptable porque muestra que te importa la calidad de tu trabajo. Sigamos con más preguntas, Bella. Muy bien. Carlos, ¿tiene alguna experiencia trabajando en equipo? Cuénteme sobre algún proyecto grupal en el que haya participado. Sí, claro. En mi trabajo anterior, fui parte de un equipo de 8 personas que desarrolló un nuevo sistema de gestión financiera para la empresa. Tuvimos que coordinar entre diferentes departamentos, establecer fechas límite y comunicarnos constantemente para asegurarnos de que todos estábamos en la misma página. El proyecto duró 6 meses y fue todo un éxito. Logramos reducir los costos operativos en un 15%. Impresionante. Ahora, oyentes, presten atención a la expresión estar en la misma página. Esta expresión existe en inglés también, to be on the same page. En español, significa que todos en el grupo entienden lo mismo, tienen la misma información y van hacia el mismo objetivo. Es una expresión muy útil en el mundo laboral. Me encanta que hayas mencionado eso, Bella. Las expresiones idiomáticas son muy importantes para sonar natural en español, y en el trabajo usamos muchas de estas expresiones todos los días. Oyentes, ¿ustedes conocen alguna expresión en español relacionada con el trabajo? Compártanla en los comentarios. Nos encantaría saber cuáles conocen. ¡Qué buena idea! Bien, continuemos. Carlos, ¿dónde se ve en 5 años? ¿Cuáles son sus metas profesionales a largo plazo? En 5 años me veo en una posición de liderazgo dentro de una empresa sólida como esta. Me gustaría haber contribuido al crecimiento del equipo y haber liderado proyectos importantes. También me interesa seguir formándome, quizás hacer una maestría en finanzas o algún curso de especialización. Creo que aprender continuamente es la clave para crecer profesionalmente. Muy buena respuesta. Y notaron que Manuel usó el verbo verse en el futuro. Me veo en 5 años. Esta es una forma muy natural de responder esta pregunta. También usó me gustaría, que es una forma muy educada y formal de expresar deseos. En una entrevista, siempre es mejor decir me gustaría en vez de quiero, porque suena más profesional y respetuoso. Buen punto, Bella. La diferencia entre quiero y me gustaría puede parecer pequeña, pero en un contexto formal como una entrevista, hace una gran diferencia. Me gustaría demuestra más educación y consideración. Oyentes, practiquen usando me gustaría en sus conversaciones en español. Es una frase muy útil. Absolutamente. Bien, tenemos algunas preguntas más. Carlos, ¿por qué dejó su trabajo anterior? Dejé mi trabajo anterior porque sentí que había llegado al límite de mi crecimiento profesional en esa empresa. Estaba agradecido por todas las oportunidades que me dieron. Aprendí muchísimo allí, pero llegó un momento en que necesitaba nuevos desafíos. Estoy buscando un lugar donde pueda seguir creciendo y aportando valor. Esta es otra pregunta muy común en las entrevistas y puede ser complicada.
Manuel respondió de una manera muy positiva, sin hablar mal de su empresa anterior. Esto es clave, oyentes. Nunca hablen mal de un trabajo o jefe anterior en una entrevista. Siempre enfóquense en el crecimiento y en lo que buscan hacia el futuro, no en los problemas del pasado. Completamente de acuerdo. Es un consejo de oro. Y fíjense en la palabra desafíos. Esta palabra significa challenges o retos en inglés. Cuando decimos que buscamos nuevos desafíos, estamos diciendo que queremos situaciones nuevas que nos hagan crecer. Es una palabra muy positiva en el contexto laboral. Perfecto. Bien, Carlos, tengo una última pregunta para usted. ¿Tiene alguna pregunta para nosotros? Sí, me gustaría saber un poco más sobre el equipo con el que trabajaría. ¿Cómo está formado el departamento y cómo es la dinámica del equipo? También me gustaría saber cuáles son los objetivos principales de la empresa para los próximos 12 meses. Excelentes preguntas. Y con esto terminamos la escena. Oyentes, ¿notaron algo interesante al final? Manuel hizo preguntas al entrevistador. Esto es muy importante. Cuando el entrevistador pregunta si tienes preguntas, siempre di que sí. Si no haces ninguna pregunta, puede parecer que no tienes interés en el trabajo o en la empresa. Hacer buenas preguntas demuestra preparación y motivación. Exactamente. Y las preguntas que hice fueron sobre el equipo y sobre los objetivos de la empresa. Estas son preguntas muy seguras y profesionales. Eviten preguntar sobre el salario en la primera entrevista, a menos que el entrevistador lo mencione primero. Es mejor esperar a que ellos saquen ese tema. Muy buen consejo. Bien, vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que aprendimos hoy. Manuel, ¿puedes resumir los puntos más importantes? Claro. Primero, cuando te presentas en una entrevista, menciona tu nombre completo, tu edad, de dónde eres, dónde vives ahora, tu educación y tu experiencia. Segundo, usa usted en vez de tú en entrevistas formales. Tercero, habla bien de la empresa y conecta sus valores con los tuyos. Cuarto, cuando hablen de debilidades, sean honestos, pero también muestren que están trabajando para mejorar. Quinto, nunca hablen mal de un trabajo anterior. Y sexto, siempre hagan preguntas al final. Perfecto resumen, Manuel. Y oyentes, quiero que practiquen algo esta semana. Escriban su propia presentación en español, como si fueran a una entrevista de trabajo. Pueden usar las frases que escucharon hoy. Luego, compártanla en los comentarios. Nos encantará leerla y darles retroalimentación. ¡Qué ejercicio tan bueno! Y si tienen preguntas sobre alguna frase o expresión que escucharon hoy, también pueden escribirlas en los comentarios. Estamos aquí para ayudarles. Recuerden que aprender español es un proceso, y cada día que practican, están dando un paso más hacia la fluidez. Así es. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles por estar aquí con nosotros en Wow Spoken Spanish. Si este episodio les fue útil, compartan el canal con un amigo que también esté aprendiendo español. Eso nos ayuda mucho a llegar a más personas que quieren aprender. Sí, y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no se perderán ningún episodio nuevo. Subimos contenido regularmente para ayudarles a mejorar su español de manera práctica y natural. Exacto. Y recuerden, la mejor manera de aprender un idioma es usándolo todos los días. No tengan miedo de cometer errores. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Cada error que cometen los acerca más al español perfecto. Muy bien dicho, Bella. Bueno, oyentes, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Esperamos que este episodio les haya dado mucha confianza para enfrentar una entrevista de trabajo en español. Recuerden practicar las frases en casa. Hasta la próxima, oyentes de Wow Spoken Spanish. Fue un gusto acompañarlos hoy. Sigan practicando, sigan aprendiendo y recuerden que cada conversación en español es una victoria. Hasta pronto. Hasta pronto a todos. Y recuerden, en Wow Spoken Spanish siempre estamos aquí para ayudarles a hablar español con confianza. Nos vemos en el próximo episodio.